a ir a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 35, versículo 16 al 21. Versículo 16 al 21 del libro de Génesis en su capítulo 35. Lo leemos así, dice la bendita palabra del Señor. Después partieron de Betel y había aún como media legua, no lengua, sino legua, de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo su partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, entre paréntesis, ¿verdad?, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre, ¿quién era su padre? Jacob, ¿verdad?, lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Amén. Tenga la gentileza de tomar su lugar. Vamos a aprovechar de saludar a quienes nos verán esta predicación a través de las plataformas multimedias, a través de Getsemaní TV, el radio Getsemaní también, ¿verdad?, Estéreo Revelación, y a través de nuestras páginas o redes sociales de la Primera Iglesia de las Asambleas de Dios en la Unión. Esta mañana queremos titular esta palabra: marcados para bendición. Marcados para bendición. Y les decía que tiene alguna implicación que alude a esta temporada, y yo pedí al Señor que podría hablar, y cuando descubrí este relato, me pareció que podríamos extraer muchos principios importantes, muchas enseñanzas para aprender en nuestras vidas. Entonces, es un relato muy interesante, que tiene principios muy importantes, y hemos titulado esta palabra: marcados para bendición. Marcados para bendición. Cuando nos ubicamos en contexto, en tiempo y lugar, estamos en el libro de los orígenes, ¿verdad? El origen de todo está aquí, comenzando de la creación, ¿verdad? La Biblia comienza con el relato de la creación, como Dios creó todas las cosas. Pero si avanzamos, el libro de Génesis nos relata también el origen de las familias. El Señor, en su palabra, Él ordenó que se multiplicara, el hombre sojuzgara la tierra, se multiplicara, llenara la tierra con descendencia. Ese es un mandato, ¿verdad?, desde los orígenes. Y Dios nos revela a través de su palabra, la palabra, que es un libro. A mí me gusta ver la Biblia desde la perspectiva que nos habla de un linaje. Hay un linaje desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Podemos seguir una línea. Si usted ve la Biblia, se esfuerza, el Espíritu Santo se esforzó porque la Biblia conteniera todos ese registro genealógico. Algunos, por ejemplo, obvian o no les gusta leer libros, por ejemplo, como primer libro de Crónicas, y segundo libro de Crónicas, que son libros que solamente hablan de nombres y nombres, ¿verdad?, de antepasados, linaje tras linaje. Bueno, y desde Génesis usted lo va a ver, que la Biblia dice cuántos años vivió Adán, y después de esto engendró a Abel, a Caín, a Set, cuántos años ellos vivieron. Y la Biblia es muy detallista en seguir el linaje de cada uno de estos, y todo tiene un propósito. Usted no crea que están ahí por estar solamente, ¿verdad? Algunos dicen: ¿por qué el libro de Crónicas está ahí? ¿Por qué los libros de Crónicas están ahí si pareciera que no contienen ningún mensaje o enseñanza relevante? Pero todo
tiene un propósito. Y me gusta ver la Biblia desde esa perspectiva. Es un libro que habla de familias, amén. Es un libro que la primera profecía, ¿verdad? El prototipo del evangelio, que es Génesis 3:15, cuando habla, es la primera profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la primera profecía mesiánica. Esa es la primera profecía donde Jesús es profetizado, involucra familia, cuando Dios le dice a la mujer que pondría enemistad entre la simiente de ella y la simiente de la serpiente. Y sabe que todo eso se va cumpliendo a través de la palabra. Usted va a ver cómo el enemigo trata de impedir que las simientes se nazcan, surjan. Me llama la atención que a las mujeres de los patriarcas todas eran estériles en su momento, empezando por Saraí. Se recuerda que ella se ríe en un momento y dice: ¿cómo yo voy a tener hijos, verdad? Ya a la edad que yo ya estoy, ¿cómo voy a tener gozo, decía ella, alegría? Entonces, ¿por qué? Porque eso era lo característico, la profecía se estaba cumpliendo. Para que la simiente del Mesías surgiera, se diera, iba a haber una lucha. El enemigo iba a traer confrontación, y lo vemos a lo largo de la palabra. Entonces yo le invito a que vea la Biblia desde esa perspectiva. Es una historia de una familia, de un linaje, desde Abraham. Si usted ve cuál es la promesa que Dios le da a Abraham, Dios le dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces la Biblia es una historia de un linaje, amén, de cómo Dios quería perpetuar, quería cumplir su propósito en un linaje, y para eso escogió a un pueblo, a una nación, una familia espiritual, desde Abraham. Entonces, cuando hablamos del contexto, nuestro personaje principal de esta historia, que es Jacob, en el cual nos vamos a centrar esa mañana, es uno de los tres principales patriarcas. Es más, Dios se identificaba como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero en un principio el nombre de Jacob no tendría que haber figurado ahí en esa fórmula. Si usted conoce la historia, quien tendría que haber figurado en esa fórmula que todos los israelitas recordaban al mencionar el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, quien tendría que haber sido incluido, ¿verdad?, por orden genealógico de la primogenitura, era su hermano Esaú. Pero usted conoce la historia que Jacob compró o roba la primogenitura a su hermano Esaú, ¿verdad? Alguien que dice que por un plato, por un guiso, por una comida, él menospreció la primogenitura que a él le correspondía. Amén. Entonces, cuando hablamos de marcados para bendición, una marca, ahí tenemos a Jacob, que es nuestro personaje principal. Cuando hablamos de una marca, alegóricamente, es una señal que se hace o se pone en alguien, no solo en algo, para distinguirlo o para denotar calidad o pertenencia. Esto me gustaba mucho acerca de este concepto, que una marca sirve para distinguir a alguien, para hacerlo notar de una calidad o pertenencia. Es la señal que se hace o se pone en alguien o algo para distinguirlo. Ahora bien, eso no solo es aplicable a cosas, sino que nosotros podemos ser marcados. Amén. Podemos ir por la vida con una marca. Y en la vida de Jacob eso está muy implícito, las marcas, cómo alguien se identifica. Una marca, ¿verdad? Yo le decía, cuando nuestros hijos nacieron, lo primero que yo buscaba en ellos era ver si tenían alguno de los lunares más distintivos que yo tenía. Y sabe que para sorpresa mía sacó los de la mamá, no sacaron los míos. Entonces yo quería ver si por lo menos habían sacado los lunares, ¿verdad?, que papá tenía, pero no, sacaron los de mamá.
Y eso se puede considerar una marca. Yo le decía a mi esposa, bueno, tienen tus lunares, podemos estar seguros que no los han cambiado en el hospital, ¿verdad? Porque tienen los mismos lunares que tú tienes. Entonces eso es una marca, podemos decir, ¿verdad? En sentido fisiológico podemos decir que así uno identifica, ¿verdad? En otros aspectos a veces el ganado se marca también, ¿verdad? Se le coloca una marca para señalar, para distinguirlo, pero también en forma alegórica, ¿verdad? Una marca se puede llevar en muchos sentidos. Una marca se puede llevar de forma interna. Una marca puede ser algo que nos acompaña, algo característico de nuestra personalidad. Eso puede ser una marca también, se puede convertir en una marca para nosotros. Y la Biblia, algunos discuten, ¿verdad?, si los hijos pueden sobrellevar las maldiciones generacionales. Algunos discuten si en la gracia todavía eso es aplicable, las maldiciones generacionales. Hay algunas discusiones teológicas que eso ya no es válido para la dispensación de la gracia, o sea, después de Cristo. Porque recuerde que la Biblia, en el antiguo pacto, la Biblia dice que los hijos, que Dios era el Dios que visitaba hasta la cuarta generación de nuestra descendencia, para bendición o para maldición. Amén. Habían padres, la Biblia siempre hace hincapié que hubieron hijos que tuvieron que lidiar con la maldición que acarrearon sus padres, los errores que cometieron sus padres. La Biblia habla de Can, de los hijos de Noé. Can recibió una maldición por el agravio que él hace para con su padre. La Biblia dice que Dios lo maldijo y que iba a ser siervo, que iba a ser esclavo de sus hermanos. Y si usted indaga quiénes son los descendientes de Can, usted va a saber que eso se cumplió, esa maldición se cumplió. Y así muchos eran maldecidos por parte de la palabra de Dios, y tenían que llevar esa marca, ¿verdad? Tenían que llevar esa marca por las generaciones. Entonces, pero hoy algunos dicen que eso ya en Cristo no se da. Pero cuando vemos la realidad, pareciera que hay familias donde eso se cumple, ¿verdad? Yo he escuchado, por ejemplo, familias donde el abuelo se suicidó, que un padre también, un tío se suicidó, un sobrino por allá. ¿Y por qué solo en una misma familia tiene que repetirse tantas veces una misma situación? Donde ha habido alguna disfuncionalidad y eso se repite, ¿verdad? Mamá lo hizo, luego los hijos lo hicieron, luego los nietos, y pareciera que hay una marca, ¿verdad? Una maldición. En los tiempos de Jesús, no sé si recuerda, pero los discípulos cuestionaban esto y le decían: Jesús, ¿quién pecó de este hombre que era ciego desde nacimiento? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Porque se concibía eso, que las maldiciones se podían heredar, ¿verdad? Los pecados, los efectos del pecado se podían heredar hacia las siguientes generaciones. Entonces era una marca que se llevaba. Ahora bien, estamos hablando esta mañana de un hombre que conocía muy bien eso, de qué significaba llevar una marca. Su nombre es Jacob. Jacob es más conocido por aquel pasaje, ¿verdad?, donde él lucha con un ángel por una bendición. La Biblia dice que hasta que rayaba el alba, él tuvo que luchar en Betel con un ángel que Jacob lo que pedía era: no te dejaré hasta que me bendigas. Ahora, el pasaje que nos detiene esta mañana, leo la nueva versión, la nueva traducción viviente. Hemos leído la Reina Valera, pero dice el versículo 16: una vez que salieron, nueva traducción viviente, porque le da un poco más de explicación, de claridad a esto que hemos leído. Una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaban lejos de ahí y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro, esto es lo que me llama la atención de esta versión,
Dice, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni. Y la Nueva Traducción Viviente agrega, dice, que significa hijo de mi tristeza. Eso no lo dice la Reina Valera. Pero aquí el significado de ese nombre, Benoni, era hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Ahora bien, ¿quién era Raquel? Raquel es la mujer por la que Jacob trabajó 14 años, no solo 7, sino que al trabajar 7, él creyó que ya la tenía, ¿verdad? En su mano. Dice que era Raquel. Mire, a mí me llama la atención que Génesis enfatiza en la belleza de las esposas de los patriarcas. A Saraí casi se la quitan a Abraham. Hubo un rey que casi se la quita. Abraham mintió diciendo que, bueno, algunos dicen que no era del todo una mentira, porque al relacionar los parentescos, a lo mejor él no estaba mintiendo, pero al decir que que Saraí era su hermana. Y dice la Biblia que un rey casi se la quita porque era muy hermosa. Lo mismo se dice de Raquel. Raquel era una mujer muy hermosa. Rebeca también, ¿verdad? Una mujer muy hermosa. La esposa de Isaac, que su siervo va en busca de ella, era una mujer muy hermosa. Y la Biblia no oculta esos detalles. Raquel era una mujer muy hermosa. Y Jacob trabajó por ella, ¿verdad? 7 años en una primera instancia. Pero al cumplirse los 7 años dice que su suegro, ¿verdad? En la noche de fiesta se la cambió por una que dice la Biblia que sus ojos eran agraciados. Ese es el único detalle que la Biblia dice de Lea, que sus ojos eran agraciados, que tenía bonitos ojos, pero no dice más. Entonces Jacob, la Biblia dice que no se conformó, luchó por su bendición y trabajó otros 7 años más hasta poder obtener la mujer por la cual él amaba. Entonces él apreciaba a Raquel, pero la Biblia nos está diciendo que hoy él se está despidiendo de la mujer por la cual él había trabajado, la mujer que él amaba. Raquel está muriendo. Y la Biblia dice que usted conoce que Raquel le da a su hijo tan deseado, no el primer hijo, pero le da a su hijo José. Usted sabe quién es José en el relato bíblico, todo lo que Dios iba a cumplir a través de la vida de José, el hijo distintivo de Jacob, el cual él le hace una túnica de colores, el hombre que sacó y gestionó en medio de una crisis, ¿verdad? A Egipto, le dio la salida exitosa como ministro de Hacienda o de Economía, podemos decir. José trajo reformas tan increíbles. Pero además de José, Raquel le está dando hoy su último hijo. Que la Biblia dice que yo quiero que me acompañe y se sumerja conmigo y nos imaginemos esta situación. Ahí está Jacob, la mujer que él ama, su esposa, por la cual había trabajado, se le está yendo, se está muriendo. Pero es un momento bien crítico, donde hay emociones encontradas. ¿Por qué? Porque al momento que la muerte está reclamando también, ¿verdad? La vida está surgiendo, está apareciendo ahí. La Biblia dice que Raquel, su causa de muerte es su parto. Es un parto muy complicado. Y al momento que ella está trayendo vida, también su vida se le está yendo. Ahora, por eso decíamos que el personaje principal en el cual nos queríamos enfocar era en Jacob. Porque ahora quiero que se imagine todo lo que está pasando por Jacob. La mujer por la cual él ha trabajado, la mujer en la cual él ama, la que le ha dado su hijo predilecto, su hijo favorito, se le está yendo. Pero al mismo momento él tiene que ser fuerte, porque también viene su último hijo. Amén. ¿Y qué tiene que hacer en ese momento? Tiene que endechar,
tiene que guardar luto, tiene que llorar. Pero ¿qué va a hacer con la alegría, el gozo que representa también el que un hijo nazca? Quiero que nos pongamos en el lugar de Jacob. ¿Qué va a hacer Jacob? Qué complicado el dilema en el cual está. ¿Cómo va a reaccionar? Viene la bendición de un nuevo hijo, pero se le está yendo la mujer que él ama. Va a llorar, va a endechar, o va a celebrar. ¿Cómo se puede celebrar? Es difícil, ¿verdad? Poder celebrar, poder reír. ¿Cuántos han pasado muchas veces por situaciones así? ¿Verdad? En la vida donde es difícil entender los propósitos de Dios. Dios estaba permitiéndole la dicha de ser padre, pero al mismo momento se estaba yendo la alegría de sus ojos, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, su esposa, aquella al cual había él amado mucho. Ahora bien, es bien entonces conflictivo lo que está pasando por la mente de Jacob. A lo mejor él tiene muchas preguntas, porque algunas bendiciones vienen acompañadas de procesos. Hay gente que solo quiere así recibir la bendición, ¿verdad? Pero no pasar los procesos. ¿Cómo esto se representa en nuestra vida? La muerte de Raquel está trayendo consigo también una bendición. Y en nuestra vida cristiana muchas veces Dios obra de la misma manera. Hay a veces, yo les decía, por ejemplo, hace unos domingos, que Dios nos estaba pidiendo lo que en un momento nos permitió, hablando de un emprendimiento que por algunos años nos permitió gestionar, que fue de bendición, pero que en un momento Dios nos los estaba pidiendo de nuevo. Y nosotros hemos entendido que muchas veces algunas bendiciones vienen acompañadas de procesos. Amén. Cada vez que vienen procesos difíciles, cosas que no entendemos en nuestra vida, eso dará a luz a nuevas bendiciones. Amén. En la vida del creyente, esos procesos dan a luz nuevas bendiciones a la vida de los creyentes. Hay cosas que hay partos espirituales. Yo he indagado en la Biblia, por ejemplo, que Pablo dice, hijitos míos, en Gálatas 4:19, Pablo dice, hijitos míos, Gálatas 4:19, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vaya, para los que dicen que los hombres, ¿verdad?, no saben lo que es eso. No saben lo que es dar a luz un hijo. Alguien dice que lo más cercano a un dolor de parto es la gripe que nos da a los hombres. ¿No ha visto cómo nos ponemos cuando tenemos una gripe nosotros los hombres? Alguien, médicamente dicen, ¿verdad? Hay estudios que dicen que cuando un hombre está resfriado con gripe es lo más similar a un proceso de parto que hay. Pero si usted no creía que nosotros podemos saber lo que es un dolor de parto, Pablo está diciendo, yo sufro dolores de parto. A ver, pero no se está refiriendo al proceso biológico, ¿verdad? Los hombres no pueden quedar embarazados. Y por más, mire, este mes se promociona mucho, se le llama el mes del orgullo, pero eso no es un orgullo. Y de algo, quienes sí deben de estar orgullosas deben ser las mujeres, ¿verdad? De esa bendición que Dios les ha dado, de poder biológicamente poder concebir hijos. Los hombres no podemos, pero espiritualmente Pablo está haciendo alusión, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Él compara, ¿verdad? Hace una comparativa. Él dice, el trabajo del ministro, él como apóstol, su trabajo era buscar la madurez, el establecimiento de los nuevos creyentes, que las iglesias se desarrollaran. Y él decía que ese proceso era similar a sufrir dolores de parto. Decía, por quienes vuelvo a sufrir dolor de parto. ¿Por qué? Porque eran hijos espirituales, hijos en la fe. De Onésimo, él dice en la carta a Filemón, le dice a Filemón, escribe a Filemón, que a Onésimo él lo ha engendrado en prisiones, hablando de que lo ha alcanzado en la fe. Es un hijo en la fe de Pablo. Onésimo se convierte en un hijo en la fe de Pablo. Y por eso él dice, esta tarea es como sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces hay partos espirituales, hay cosas. Lo que quiero decir es que
para que cosas vengan, bendiciones vengan, para que hayan cosas que vengan a la luz, a veces hay que pasar procesos. Y es lo que está pasándole en este momento a Jacob. Él a lo mejor tiene muchas preguntas. Él se está preguntando por qué acontecen las cosas. Hay un contraste muy marcado, ¿verdad? La Biblia dice que se le está yendo su esposa amada, pero hay un detalle, y en eso vamos a apartar. En último lugar, queremos aprovechar para hablar de este detalle tan interesante, y es que la Biblia dice que cuando Raquel muere, en su último suspiro, el versículo 19, perdón, versículo 18, 35-18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. La Nueva Traducción Viviente dice que con su último suspiro, ¿verdad? Puso por nombre, dice que llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y ese es el detalle al cual yo quiero que nos detengamos un momento. Cuando hablamos de marcados para bendición, este es el centro del mensaje. Cuando dice la Biblia, eso me recordaba, la Biblia dice que Raquel en su último suspiro, recordemos que ese es podemos decir el distintivo, cuando alguien deja, ¿verdad?, de respirar. Por eso la mayoría de muertes se dice que son por paros cardiorrespiratorios, que el corazón deja de funcionar y uno ya no respira. Entonces cuando ya no se respira, por eso siempre cuando no se encuentra una razón, una enfermedad preexistente, siempre los médicos dicen que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Porque la Biblia nos dice en este libro de los Génesis que lo que Dios hizo al formar el hombre del barro, de la tierra, lo que hizo para darle animación a aquella materia fue soplar aliento de vida. Él sopló, pero aquí se está yendo ese soplo, se está yendo ese aliento. La Biblia dice que Jesús cuando está en la cruz, Él expiró y Él entregó su espíritu. Amén. Ahora bien, yo recuerdo que en los tiempos de pandemia, tiempos que quizás muchos no quisieran recordar, pero como familia pasamos un proceso fuerte. Es que en ese tiempo nuestra abuela fue llamada a la presencia del Señor, y justamente a consecuencia, por secuelas de esa pandemia, ¿verdad?, que nos atribuló por mucho tiempo. Y yo recuerdo, siempre tengo presente la noche que el Señor la llamó a su presencia. Él tenía un médico allí de cabecera en casa, porque desde que ella adquirió la enfermedad fue atendida en casa. Pero recuerdo que toda la familia viajó, estuvimos ahí. La mayoría de sus 10 hijos estaban ahí, los nietos. Dentro de sus 10 hijos, 6 son pastores, esposas de pastores, hay misioneros. Toda la familia había sido alcanzada. Ella luchó porque el último de los hijos que todavía no había sido alcanzada, ella procuró que antes de morir su hijo estuviera en los caminos del Señor, y lo logró. Sus oraciones y su esfuerzo hizo posible que el último de esos 10 llegara, y ahora es un predicador, es un evangelista. Entonces yo puedo contemplarla ahí en esa habitación como una mujer que se está despidiendo y había hecho las cosas bien, había hecho la tarea, había hecho bien su tarea como la responsabilidad que ella tenía de ser madre, de ser líder de una familia. Entonces, ¿qué más puede pedir alguien si está viendo sus generaciones marcadas, alcanzadas por la bendición de Dios? Está viendo a sus hijos que predican, sus nietos que predican. ¿Y qué más gozo puede sentir una persona que se está despidiendo en esas instancias? Pero ¿sabe que no estaba conforme? Porque en aquella habitación esa noche le dieron, antes de morir, en el último paro cardiorrespiratorio que le dio, en el cual
su hálito de vida se fue. Anterior a ese, ella tuvo 2 momentos, 2 paros cardiorrespiratorios, donde ella regresó. Y sabe que la escena que siempre recordamos es verla a ella regresar de un paro cardiorrespiratorio y quitarse su mascarilla, esa mascarilla que no se podía quitar ni 15 segundos porque ya sus pulmones habían colapsado. Y recordamos esa escena que nosotros decíamos, ¿qué quiere hacer? ¿Qué está haciendo? Porque ya casi su voz ya no se entendía, ella ya estaba fuera de sí. Y recordamos esa escena, ella quitándose su mascarilla un momento. ¿Sabe para qué? Para evangelizar al único en esa habitación que todavía no tenía una esperanza de vida eterna, y era su médico. El único que estaba en esa habitación que todavía no tenía esperanza de una vida eterna. Yo no sé qué vio ella en esos momentos donde tuvo un paro cardiorrespiratorio y se quedó por algo. Ella, yo supongo que Dios le dio la oportunidad de regresar, porque ahí en esa habitación había alguien que todavía necesitaba recibir una palabra. Y ella, al quitarse la mascarilla, ¿sabe lo que hizo con su último aliento de vida? Empezar a evangelizar a aquel doctor, a decirle que entregara su vida al Señor, que él necesitaba asegurar su vida eterna. Su último aliento de vida lo ocupó para eso, para evangelizar. Aquí Raquel, su último aliento de vida lo está utilizando ¿para qué? Para colocarle nombre a su hijo. Su último aliento de vida ella lo ocupa para manifestar su deseo que su hijo se llame Benoni. Pero había un problema. ¿Cuántos hay aquí que a veces yo siempre cuestiono eso? Y es que es difícil a veces poder desligarnos de aquellas marcas que nos acompañan, que son parte de nuestro linaje. Josué en su momento le dice al pueblo de Israel: mire, ustedes decidan a quienes van a servir, si a los dioses de sus padres, ¿verdad?, que sirvieron al otro lado del río, allá en Egipto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí me llama la atención que Josué está diciendo que muchas veces nosotros estamos ligados a nuestras familias y no tenemos criterio propio muchas veces de experimentar a Dios, de buscar a Dios. Dice Josué, hay muchos que no tienen esa capacidad. Cuando Josué dice a todo el pueblo de Israel que ellos tienen que decidir a quién van a servir, pero él le dice al pueblo que él está determinado a servir con toda su casa al Señor. Y aquí hay algo tan importante, y es que muchas veces nosotros nos amarramos a costumbres, a ritos, a tradiciones familiares. Y es que así lo hizo mi papá, así lo hizo mi mamá, y así se ha hecho siempre en la familia, y así se va a hacer. Mire, hay una religión, usted sabe de qué religión le estoy hablando, la religión tradicional. Pregúnteles usted por qué ellos persisten en estar en la religión. Y casi siempre el argumento que ellos tienen es: porque esta es la religión ¿de quién dicen? De mi papá. Es la religión de los abuelos. Es la primera religión, la religión de los abuelos, de los papás. Y mire, y van camino a una condenación eterna porque no son capaces de quitarse esa marca, de quitarse esa atadura que los liga. Ellos dicen: no, es la religión de mis abuelos que me enseñaron mi papá. Pero no han indagado lo que la palabra de Dios. La Biblia no dice en ningún momento que nosotros debemos de estar subyugados a una religión solo porque era la religión de nuestro padre. Dice que nosotros tenemos que experimentar y conocer la verdad de Dios. Amén. De conocer lo que la palabra de Dios dice. Y la Biblia nos dice que esto no es porque yo allí nací. No, la fe no se hereda, la salvación no se hereda. La parábola de las 10 vírgenes dice: las vírgenes prudentes le dijeron a las insensatas: vayan ustedes a comprar su propio aceite. Hay cosas que no se pueden heredar.
Y ellas se quedaron por su descuido. Y hay gente que cree que porque es la religión de sus papás o de su mamá, ellos también van ahí incluidos. No. Ahora bien, lo que quiero decir es que Raquel ocupa su último aliento para colocar nombre a su hijo. Pero había un problema. Y es que ese nombre tenía muchas repercusiones. Su nombre Benoni, dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, que significa hijo de mi tristeza. Raquel estaba colocándole nombre a su hijo desde su sentir, desde su realidad. Ella estaba muriendo, ella estaba partiendo, pero desde esa realidad, desde esa condición, ella colocó un nombre. ¿Cuántas veces nosotros marcamos a nuestros hijos solo porque nuestra realidad en ese momento es una, y no nos proyectamos por la fe que las cosas pueden cambiar? Creemos que las cosas siempre van a ser así. Ella estaba despidiéndose de la vida, y desde su realidad, desde su momento, desde su sentir, que se estaba yendo, que no iba a ver a su hijo crecer, que no iba a ver a su hijo correr, que no, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, lo difícil que era quedar en la orfandad. Este niño está quedando huérfano, pero yo me imagino el sentir de Raquel, de saber que la vida se le va y no va a ver contemplar a su hijo en sus fuerzas, no se va a poder congraciar con él. Qué difícil era, y quizás su corazón se inundó de tristeza, y desde esa realidad ella le coloca un nombre que tenía significado para ella. Cuando ella da nombre, dice hijo de mi tristeza, de mi dolor. Pero había un problema, y es que ahí estaba un padre, un hombre llamado Jacob, que sí sabía las repercusiones que tenía llevar un nombre que no te correspondía. Allí estaba Jacob, y él sabía lo que esto iba a significar para su hijo, porque él era uno que no se conformó con el nombre que él tenía. El nombre Jacob significa suplantador, engañador. Y toda la vida este nombre había perseguido a Jacob. ¿Se recuerda cuando engañó a su hermano? Se pone vellos de animal para engañar a su papá, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Su nombre estaba ligado a él, era una marca que él tenía. Toda la vida él tuvo que lidiar con lo que representaba su nombre. A su suegro tuvo que hacerle algunas jugadas para quedarse con la mayoría de las ovejas, ¿verdad? Su suegro le dice: si las ovejas nacen manchadas serán tuyas. Y él tuvo que hacer algo, porque él era un hombre que estaba marcado, ligado a lo que su nombre representaba. Él sabía lo que había representado llevar ese nombre engañador, suplantador. Él tuvo que huir de su hermano por mucho tiempo. Él tuvo que andar en el desierto por todo lo que representaba su identidad. Y cuando él lucha con el ángel, él lo que está haciendo es hartarse de vivir atado a su identidad, a lo que representaba su nombre. Y si usted ve lo que Dios le dice y le promete, la promesa que le da es: mira, tu nombre ya no será Jacob, sino que te llamarás Israel. Y la bendición de él significaba que su nombre iba a ser cambiado. Ahora bien, Raquel está desde su realidad, desde su tristeza, llamándolo hijo de mi dolor. Pero Jacob se proyecta. Dios le había dado promesas a Jacob. Jacob vio desde la fe. Jacob, en el contexto más inmediato, al inicio del mismo capítulo, Dios acaba de hacer algo similar con Jacob. En el 35:10 le dice: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios cambió el nombre y lo llamó Israel. Jacob sabía el peso de llevar un nombre que lo subyugó a una vida de engaños, de falsedades. Y él no quiere lo mismo ahora para su generación. Padres, ese es el llamado para nosotros esta mañana. Él dijo: aunque a mí me tocó así, aunque mi pasado es así, yo no quiero lo mismo para mis hijos. Así que me vas a disculpar, Raquel, no te voy a cumplir tu último deseo.
Hay gente que no sería capaz de eso, con tal de honrar la memoria de mamá, de papá. Hay gente que no sería capaz de eso, porque cree que mamá o papá ya en la sepultura se va a molestar de ver que no le llevó las flores el día de los difuntos. Y no se puede desligar de tradiciones, de culturas, porque no voy a irrespetar la memoria. No. Jacob dice, no. Lo siento, Raquel, fuiste la mujer por la que trabajé 14 años, te amé con todo mi corazón, me diste los 2 hijos que yo más amo, pero no voy a cumplir tu último deseo. Mi hijo no se llamará hijo de tristeza, hijo de dolor. Mi hijo, y él cambia Benoni, él cambia a Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? La Nueva Traducción Viviente dice, hijo de mi mano derecha. Jacob sabía todo lo que él había pasado por llevar una identidad que lo había ligado a un pasado triste de tantas circunstancias. Y él dice, no, mis hijos no van a pasar por lo mismo. Hermanos, porque el nombre estaba siempre ligado a lo que representaba aquella persona. Si no, mire, de Jesús, cuando el ángel da el anuncio, ¿qué dice el ángel? Su nombre será Emanuel, Dios con nosotros. Y eso es lo que Jesús representaba, Dios acercándose y habitando. El Verbo se hizo carne. Su nombre representaba eso. Jesús era Salvador, y él daba honor a su nombre. ¿A qué había venido Jesús? A salvar y a buscar lo que se había perdido. Jesús el Cristo el ungido, el seleccionado por parte de Dios, escogido por parte de Dios. Y Jesús hizo honor a su nombre, porque siempre el nombre estaba ligado. Dios cambiaba el nombre de ciertas personas. A Sara le dijo, ya no te llamarás Sara, llamarás Sarai. Amén. Ya no te llamarás Sarai, perdón, sino que te llamarás Sara. A Abraham le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Porque cambiándole el nombre, cambiaba todo lo que les iba a seguir por la vida. Entonces Jacob era consciente de eso, y él dijo, no, mi hijo no va a llevar esa marca. No es lo que quiero para mi generación, sino que dice la Biblia que Jacob trató de cambiar esa marca que él algún día había llevado. ¿Y sabe qué pasó? Jacob estaba cambiando el destino. Algunos dicen, yo no creo en el destino, pero la palabra destino tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, cuando usted dice voy hacia a tal destino, se está refiriendo a un lugar de llegada, donde usted quiere arribar. Un destino como lugar se refiere al lugar donde uno se dirige. Está el destino como futuro, en un sentido más abstracto, se refiere al conjunto de eventos donde uno está predeterminado. La Biblia sí habla de la predestinación, no habla tanto del destino, ¿verdad? Pero sí habla de la predestinación, haciendo referencia al futuro. ¿Qué quiero decirle con esto? Usted, amado hermano, está llamado a cambiar el futuro de sus hijos. Jacob está diciendo, no, yo ya estoy visualizando, si este niño se llama así, ya visualizo cuál va a ser su futuro. Y él dice, no me conformo, yo voy a cambiar el futuro, yo voy a cambiar el destino, el propósito, dejémoslo así, el propósito de mis hijos. Yo voy a cambiar el propósito de mis hijos para su vida. Y dice que Jacob dijo, no te llamarás Benoni, sino que te llamarás Benjamín, hijo de mi fuerza, de mi mano derecha. ¿Y sabe qué? Que yo indagaba en qué había repercutido que Jacob cambiara su nombre a Benjamín. Dice la Biblia, cuando vemos los registros de lo que fue Benjamín, la Biblia dice que Saúl, por ejemplo, 1 Samuel 9:1, solo se lo leo, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Betacor, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.
Benjamín está relacionado a lo distintivo, a lo que sobresale. Y tiempo después vemos que en el linaje de Benjamín aparece el primer rey de Israel. Eso no hubiera sido así si él hubiera permanecido con su nombre Benoni. Dios cumplió el propósito porque hubo un padre que no se conformó, que dijo: yo voy a cambiar el propósito de vida de mis hijos. Amén. No desde la realidad en la cual estoy. Yo sé que sufrí lo que he pasado en la vida, pero yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Yo los voy a marcar de una forma distinta. Y la Biblia nos dice que de tiempo después vemos reyes salieron del linaje de Benjamín. Amén. Y aún el mismo apóstol Pablo, la Biblia dice en algunos versículos, Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Qué increíble. ¿Qué iba a pensar Jacob que al cambiarle el nombre a su hijo, siglos después, del linaje de Benjamín, iba a nacer el apóstol a los gentiles? El hombre que Dios iba a usar para llenar todo el mundo del evangelio. El apóstol Pablo, él dice: de la tribu de Benjamín. Amén. Mire qué maravilloso, porque hubo un padre que sabía que tenía que cambiar la identidad de sus hijos. Amén. Y que eso iba a traer un propósito de mayor bendición, marcados para una bendición. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Bendice a todos los hombres a quienes nos ha dado la responsabilidad, oh Dios, de ser padres. Y más que bendición y más que dicha, yo digo que es una responsabilidad, Señor. Es una responsabilidad la cual nos has dado. Y tu palabra nos ha hablado esta mañana, Señor, que no podemos conformarnos, que no podemos, Señor, estar ligados, subyugados a las maldiciones antepasadas. No podemos, Señor, solo porque mi realidad fue una, no vamos a conformarnos que lo mismo le depare a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestro linaje, sino como Jacob tenemos que cambiar, Señor. Esta mañana es una mañana para decidir si seremos Benoni o Benjamín, Señor. Jacob sabía que el nombre estaba ligado a la identidad de la persona, que estaba asociado a la misión o propósito de esa persona. Sabía que él no cumpliría la misión y el propósito si él estaba ligado a ese nombre, sino que él no se conformó y cambió la realidad, cambió el futuro, cambió el propósito de su hijo, transformó su generación. Ayúdanos a levantarnos, Señor, como una generación igual a Jacob, que sabía las repercusiones de estar marcado, de estar condenado, de arrastrar con una maldición. Pero él dijo: hasta aquí, no más. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres relevantes, que no se conforman, que no se adaptan, que no dirán: está bien, así serán las cosas. No, sino que van a reclamar, van a ser intencionales en cambiar la realidad de sus hijos, de sus generaciones, de su descendencia. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada familia de esta congregación, de los que nos ven a través de los medios. Bendice a cada padre, Señor. Ayúdanos a ser hombres ejemplares, hombres de fe, hombres con una identidad marcada, hombres que cambian el rumbo, el destino, el propósito, oh Dios, de su descendencia, porque han creído en la promesa que tú has dado y caminan en pos de esa promesa. Gracias, toda la gloria y honra sea para ti. Amén.